Muchas gracias, señor presidente. Siempre un gran placer estar en España, y esta vez en el edificio de las Cortes de Aragón, algo para mí especial, primera vez. Y ante todo quería dar las gracias a la Fundación Manuel Jiménez Abad, representada aquí por su secretario general, José Tudela Aranda, y doctor Mario Cullen, que me contactó ya bastante temprano en el año. Muchas gracias por la invitación, y también al Instituto de Derecho Público de Barcelona, con su director, profesor Eliseo Aja, cuyas publicaciones ya leí en 82, estoy seguro. Venían muchas otras, pero ya publicaciones que me llamaban la atención. Y también gracias a la Fundación Friedrich Ebert también. Bueno, yo vengo de un país donde se dice tenemos un Estado federal, y Europa tiene una gran riqueza de sistemas de descentralización. Todos los países tienen experiencias con fuerzas centrifugales y fuerzas centripetales. Y en todo el país tenemos que manejar estas cosas. Y cada uno lo hace un poco distinto. Tenemos muchos laboratorios en cierto sentido en Europa. Eso es la gran riqueza también, parte de la diversidad que tenemos en Europa. Y yo voy a presentarles hoy un camino que hemos elegido nosotros en Alemania, pero claro está que el federalismo alemán no es algo estático, son sistemas dinámicos. Eso es muy importante. Cada federalismo, para mantenerse vivo, tiene que desarrollarse. Por eso, como les mostraré, en Alemania tuvimos muchas reformas del federalismo. Aquí en España estoy siempre lleno de admiración por las pocas modificaciones de la Constitución que tienen. Nosotros ya estamos en la 62, ¿no? Es enorme para España, un milagro, ¿no? Que una Constitución puede todavía estar viva con tantas modificaciones. La cantidad de normas, lo que expertos de logística se quejan, la masa de normas ha duplicado desde 1949 hasta ahora. Yo hoy, como ven, tienen aquí un pequeño papel también en sus documentos, donde ven un poco el plan, cómo voy a utilizar estos 20 o ahora 19 minutos. Empiezo para recordarles un poco qué es el federalismo alemán. Ya he visto en las conversaciones que muchos de ustedes conocen muy bien ya lo que pasa en Alemania, pero a lo mejor sirve que yo doy un poco una información básica antes. Y ya como ven, la tercera parte es verdaderamente sobre el desarrollo de los últimos 10 años. Y yo terminaré con la reforma de julio 2017 de este año, que era una reforma bastante importante que tuvimos, todavía con la gran coalición entre cristianodemócratas y socialdemócratas, porque juntos tenían los 2/3 en el Parlamento, y no sabemos si en el futuro habrá otra oportunidad tan grande de llegar a 2/3 para cambiar la Constitución, para modificar. De todas formas, este año era muy importante, y por toda la campaña electoral casi no se ha notado que se ha ocurrido algo de reforma bastante importante. Entonces, Alemania se define como Estado federal, artículo 20 de nuestra Constitución. Consta de 16 Länder son los Estados federados, con tamaños muy diversos, similar con España. Nuestra comunidad autónoma más pequeña, nuestro land más pequeño, tiene un poco más que el vuestro, son 500.000, Bremen, 600.000. Y lo más grande es Nordrhein-Westfalen, con 17 o 18 millones de habitantes. Entonces es asimétrico nuestro federalismo, si se quiere, ya a primera vista. No en cuanto a competencias, sino, digamos, a su poder económico. Y también, digamos, de ciertas tareas que son un poco distintas en pequeños länder y en otros.
Los Länder estaban al origen de la fundación de la República Federal, como se dice en nuestro preámbulo de la Ley Fundamental de 1949. Los alemanes en los Länder de Baden-Württemberg, y después viene la enumeración, han consumado su libre autodeterminación, la unidad y la libertad de Alemania. Entonces, son los Länder que crean la federación. Y eso es, digamos, un criterio formal para decir es un Estado federal. Y no, el proceso autonómico no se hizo a través de las reglas de la Constitución, pero los Länder estaban antes. Sin embargo, estos Länder no correspondían a los Länder históricos en muchas partes. Bajo el régimen de ocupación tras la Segunda Guerra Mundial, los territorios cambiaron y de esa manera, por ejemplo, Nordrhein-Westfalen está al mismo tiempo un, digamos, territorio un poco artificial. Es decir, ya eran más bien otros criterios y se puede preguntar si verdaderamente este acto fundador era tan importante para el entendimiento de nuestro federalismo hoy. Primera pregunta, ¿son los Länder estados? Gran pregunta. Cuando hablamos en Alemania de la administración estatal, no nos referimos al Estado central, sino en Alemania cuando hablamos de administración estatal nos referimos generalmente a la administración de los Länder, que es la dominante. Yo voy a explicar por qué. Sin embargo, se cuestiona hoy en día el carácter de un Estado federal y hay autores que subrayan más bien la funcionalidad de estas entidades subnacionales. Un pequeño análisis de un jurista. Los siguientes elementos son importantes. Primero, los Länder tienen una cierta autonomía constitucional en el marco de la Constitución. Es decir, todos los Länder tienen constituciones y estas constituciones establecen un orden estatal con poderes legislativo, ejecutivo y judicial, incluyendo en la mayoría de los Länder una justicia constitucional. No tenemos solamente el Tribunal Constitucional Federal, sino en la mayoría de los Länder también tribunales constitucionales. Sin embargo, los Länder no tienen competencia de concluir tratados internacionales, a no ser en su ámbito de competencia legislativa, con el consentimiento del gobierno federal. Es decir, no son soberanos. Los Länder no tienen el derecho de separarse de la República Federal, como lo últimamente constató un auto muy breve de nuestra Corte Constitucional en el mes de diciembre. Una frase. Hubo un recurso de amparo de gente que querían en Baviera un referéndum sobre la autonomía de Baviera, una separación, es decir, una secesión de Alemania. Y entonces, como el Estado de Baviera no admitió este referéndum, hubo recurso de amparo y el Tribunal Constitucional muy brevemente, para la Corte era una cosa evidente. Entonces, los Länder no son los dueños de este Estado federal y por eso nunca puede ocurrir una secesión por un land y de esa manera se ha desestimado el recurso de amparo, no en una gran decisión, justamente en un auto de no admisión del recurso de amparo. En Estados Unidos, ya en los años 70 del siglo XIX, cuando también un Estado quería ser independiente, hubo ya una sentencia de la Corte Suprema, un poco en el mismo sentido, ya muy temprano en la historia constitucional. Los Länder, entonces, no constituyen Estados en el sentido del derecho internacional público, sino solo, si queremos, Estados en el sentido de derecho constitucional nacional. Y si los denominamos estados o no, es una definición, digamos, de la Constitución. Lo hicimos por los elementos que tienen estos Länder, las constituciones y todo. Yo creo que esto justifica de hablar de Länder, pero no en el sentido de derecho internacional público. Es una gran diferencia. Tenemos que distinguir nivel jurídico nacional, nivel jurídico internacional. Bueno, ahora yo vengo, tras estas pequeñas explicaciones preliminarias, a los rasgos esenciales de nuestro federalismo. Y como tengo poco tiempo, tengo que ser un poco simplificador a veces.
El Estado federal alemán se caracteriza por un federalismo ejecutivo. Ejecutivo en dos sentidos. Primero, los Länder están representados al nivel federal por el Bundesrat. El Bundesrat es una segunda cámara, pero no es una verdadera segunda cámara, como dice la doctrina, porque los miembros de esta cámara son miembros de los gobiernos de los Länder. Y eso no tiene el trasfondo que las fuerzas de ocupación querían crear un Estado peculiar, como muchos dicen que Alemania hoy en día es más o menos el producto de los criterios que nos daban las fuerzas de ocupación. No, se ve muy claramente, eso se plasma en la historia, en el hilo histórico de Alemania, de desarrollo en Alemania. Ya en el siglo XIX, antes eran los príncipes que estaban en la segunda cámara representados y con la Constitución Weimar claramente también los miembros de los gobiernos de los Länder. Entonces es una larga tradición y aquí eso hay que conocer. No tenemos un dual federalism como Estados Unidos, donde las esferas competenciales están muy nítidamente separadas. Federalismo ejecutivo, también en el sentido que todas las leyes federales, como regla general, hay excepciones, están ejecutadas por las administraciones de los Länder y ejecutan las leyes federales como si fuesen sus propias leyes, no como con el mando de la federación. Hay aquí también algunas excepciones, pero en general hay que ver que la fuerza de los Länder está en la ejecución de leyes federales. Es decir, las competencias ejecutivas superan a gran escala las competencias legislativas. Y por eso, digamos, el punto de gravedad en los Länder es la ejecución. Por eso, el federalismo ejecutivo. Es un poco el modelo de Europa. El profesor Almunia no está, pero yo creo que también hacía alusión, en Europa también la legislación comunitaria de la Unión va a los Länder y ellos ejecutan los reglamentos y transforman también las directivas. Segundo, el Estado federal alemán se caracteriza por un federalismo cooperativo. Ustedes saben que ese término viene de la doctrina norteamericana, que yo creo en Alemania tras el New Deal, pero en Alemania tenemos, yo creo, rasgos más claros de esta cooperación. Se manifiesta, entre otras cosas, en la mencionada ejecución de leyes federales por los Länder, en competencias compartidas entre la Federación y los Länder en asuntos de la Unión Europea también, en tareas comunes, en la autocoordinación de los Länder, en las conferencias de ministros y en el sistema de compensación financiera. Conferencias de ministros son también, digamos, el núcleo para lo que llamamos federalismo unitario. Es decir, en Alemania hay una tendencia de crear las mismas condiciones de vida en todos los Länder. Por eso, muy temprano, la doctrina ha hablado del federalismo unitario. Konrad Hesse, más tarde magistrado del Tribunal Constitucional, ya utilizó este término en 1962. ¿Y qué es el núcleo? Es esta autocoordinación, incluyendo también convenios entre los Länder. Es decir, en Alemania los Länder tienen, a mediodía discutimos en qué manera comparable con las conferencias sectoriales. En Alemania son los Länder que dominan esta esfera, es siempre un Land que tiene la presidencia y después se organizan entre los ministros, expertos y a veces también entre los ministros presidentes estas conferencias como círculos, como plataformas de trabajo. Hay una invitación también al ministro correspondiente de la Federación, pero él no dirige todo eso. En materia de seguridad es algo
esencial y también en materia, por ejemplo, de educación, donde los Länder tienen su competencia para hacer posible un intercambio también de alumnos. Entonces, federalismo unitario que corresponde también a, digamos, a la mentalidad alemana. Queremos el pluralismo federalista, pero queremos también encontrar en todos los lados unas condiciones de vida básicas. Es una cierta contradicción y esa contradicción se manifiesta en muchos desarrollos. Entonces se encuentra también en la Constitución, por ejemplo, como un criterio de la legislación, condiciones de vida equivalentes. Antes, hasta 1994, incluso condiciones de vida uniformes. Eso ya hemos dejado, pero equivalentes todavía es bastante fuerte. Segunda parte, una breve vista a la explicación que ha dado la doctrina a todo eso. Y claro, en la ciencia política tenemos muchísimos estudios sobre el tema. Por ejemplo, hay representantes de un institucionalismo histórico también en Alemania que han explicado determinados desarrollos no racionales por el hilo histórico que hubo. Ustedes conocen estas dependencias de sendero, path dependencies, que a veces pueden hacer difícil una reforma racional, pero que hay que tomar en consideración cuando se reforma un sistema. Hay la teoría de juego, que ha tenido mucha importancia para explicar lo que pasa en Alemania, que hay siempre varios jugadores, Bundestag, Federación, representantes elegidos, Bundesrat, representantes de los Länder, de los gobiernos, Tribunal Constitucional, cuando viene un bloqueo, cuando hay un veto player. Todo eso se puede muy bien demostrar en el caso alemán. Pero lo más importante, yo diría la teoría que más importante tiene en la práctica, en el ideario de las reformas, es la teoría del entrelazamiento político. Desarrollado ya en los años 70, Fritz Scharpf, un jurista que después se volvió en sociólogo y creó un Max Planck Institute muy famoso, también de donde vienen mucha gente de ciencia política. No sé si usted está también un poco este Fritz Scharpf, entonces en los años 70 desarrolló esta teoría y él parte del conocimiento de que problemas multinivel no pueden ser solucionados de manera óptima por estructuras de decisiones mononivel o uninivel. Es decir, a veces no se puede decir, lo separemos, ustedes hacen eso, otros esto. Hay que encontrar formas de cooperación entre niveles y eso, desde luego, lleva a determinados entrelazamientos entre estos distintos niveles. Y según este concepto, el simple esquema descentralización. Centralización impide tomar en cuenta debidamente la interdependencia entre el problema y la tarea. Y, consecuencia, hace falta estructuras cooperativas. Este ideario, que es mucho más complejo cuando lo leen, estaba también a base de las reformas, digamos, de cierta manera ya del año 1969, cuando en Alemania se confirmaba la posibilidad que existieran tareas comunes entre Federación y los Länder, donde ambas participan. No dual federalism, sino cooperación, y especialmente en su época en la mejora de estructura económica regional, que también la Federación tiene que participar en esta tarea, y también en el fomento de la ciencia. Nuestra universidad existe porque esta cooperación es posible. Normalmente las universidades están en Alemania en la esfera de competencia de los Länder, de los Estados. Pero hay
excepciones, y una excepción es nuestra universidad, que solamente existe porque todos los Länder y la Federación participan en este caso. Bueno, lo que podemos observar es que en el primer paso, en 1969, se confirmó la solución del federalismo cooperativo como la línea política en Alemania. Pero desde luego empezaron pronto las críticas, que con cada más entrelazamientos se desarrolla también una difusión de competencias, difícilmente a controlar, difícilmente a entender. ¿Dónde está la responsabilidad? Con la federación, con los Länder, y cada uno puede decir el otro, y eso en un sistema democrático no es tan agradable. Normalmente necesitamos claras responsabilidades. Bueno, ese es el gran punto de crítica. Otro punto muy crítico era que este entrelazamiento llevó también a un cierto bloqueo de decisiones. Lo pueden ver bien con Bundestag y Bundesrat. Si la mayoría en el Bundestag de representantes es otro que la representación política en el Bundesrat, el órgano de representación de los Länder, por ejemplo, mayoría de socialdemócratas y ecologistas en el Bundesrat, mayoría de cristianodemócratas y liberales en el Bundestag, el Bundesrat puede bloquear leyes en la medida que el consentimiento, la aprobación del Bundesrat está prescrito en la Constitución como precondición para que una ley entre en vigor. ¿Entienden? Bundestag y segunda cámara, Bundesrat, que en Alemania no es una verdadera segunda cámara, pero antes tuvimos una norma en la ley fundamental, todavía en los años 80, que decía cada ley que regula el procedimiento o la organización administrativa requiere la aprobación por el Bundesrat. Y eso llegó hasta el punto, condujo a que más de 50%, entre 50 y 60% de las leyes eran dependientes de la aprobación del Bundestag. Y ahora el Bundesrat, como veto player, podía frenar las leyes. Y hubo una oposición que utiliza este mecanismo. Utiliza a través de los Länder un bloqueo de las leyes adoptadas por la mayoría en el Bundestag. Y eso fue considerado como un desarrollo disfuncional de nuestro federalismo, de este entrelazamiento. Y por eso, en 2006, había la primera gran reforma del federalismo, se llama Erste Föderalismusreform, primera reforma. Entonces, esta reforma tenía como objetivo el desenlazamiento, reduciendo el número de leyes que requerían la aprobación del Bundesrat, y lo han conseguido. Hoy en día tenemos una cuota de 38%, antes entre 50 y 60. Las cifras están ya claras, que esta reforma ha ayudado a desbloquear también un poco en situaciones de mayorías divergentes. Y otra cosa era en 2009, la reforma del federalismo alemán número 2, era y bajo la impresión de la crisis financiera ya en este año, la consolidación presupuestaria, que ustedes conocen también, se introdujo el freno a la deuda, como lo llamamos, freno a la deuda, es decir, definió un máximo para deudas, se introdujo en la Constitución no solamente para la Federación, sino también para los Länder, restringiendo de esta manera un poco también la esfera de maniobra, de libre maniobra de los Länder, por la Constitución Federal. Y ahora vengo, espero que me quedan todavía los 5 minutos, la reforma del año 2017, de julio,
Y, como ya dije, era una situación propicia para esta reforma. Yo puedo caracterizar esta reforma como un llamamiento a una responsabilidad financiera más grande de la Federación, si tendría que decir lo que es lo esencial. A raíz de la reforma de 2017 estaban dos factores. Primero, los conflictos sobre el sistema de compensación financiera. Baviera y Hessen habían interpuesto recurso de inconstitucionalidad contra la última ley de compensación financiera por tener una carga demasiado alta en esta compensación. Segundo, la escasez de los recursos financieros de los Länder era la segunda razón, por lo menos el argumento de los Länder. Su situación financiera no es tan mala, pero lo tenían. Entonces, la reforma de este año debería intervenir en esta situación. Ahora tendría que explicar un poco más técnicamente qué es el mecanismo de la compensación financiera actual. Muy complejo. Yo digo solamente 4 fases. Primero, en el primer paso, el reparto de los impuestos entre Federación y los Länder de manera pauschal, como se dice, de manera genérica. Segundo paso, reparto de los impuestos asignados a los Länder entre sí, tomando en consideración la recaudación local y los ingresos per cápita. Tercer paso, corrección del resultado del reparto primario entre los Länder, según el principio de una comunidad solidaria. Y aquí entonces, con esta compensación financiera horizontal, ciertos Länder más fuertes contribuían a la funcionalidad de los otros Länder para mantener un cierto nivel. No igualdad financiera era el objetivo, pero acercamiento. Cuarta y última fase, facultad de la Federación de conceder de sus propios recursos asignaciones a los Länder de capacidad reducida para cubrir a título complementario sus necesidades financieras generales. Eso es la famosa compensación financiera vertical. Eso estará en vigor hasta 2019. A partir de 2020, la reforma de este año va a entrar en vigor. ¿Y qué es lo esencial? Muy brevemente, a partir de 2020, el sistema se basará esencialmente en una compensación financiera a través del reparto de los ingresos de la IVA. Reparto según la capacidad financiera, siendo primariamente la Federación en este caso, que otorga medios complementarios de sus ingresos. Es decir, la compensación financiera horizontal va a desaparecer más o menos de esta manera una gran parte de los conflictos. Claro, tienen que luchar después sobre la ley federal, que va un poco determinar cómo se reparta, pero ya ciertos conflictos ya no existirán. Hay otros elementos en esta reforma muy importante, ayudas financieras para la Federación, incluso al ámbito infraestructural de los municipios, en la educación, eso completamente nuevo, que la Federación puede dar directamente dinero, establecimiento de un portal online conjunto para servicios de las administraciones públicas, pero al mismo tiempo ampliación de las competencias del Tribunal Federal de Cuentas. El control de la Federación ahora aumenta. En todas las cofinanciaciones ahora entra el control del Tribunal Federal de Cuentas. Es decir, los Länder compran la ayuda financiera a cambio de reconocer más influjos de la Federación en su ámbito. Lo mismo con el Consejo de Estabilidad, que tiene velar, que tiene supervisar también los presupuestos de los Länder para que mantienen este máximo de endeudamiento. Entonces ya puedo concluir casi. Mi evaluación de esta reforma de 2017 es: esta reforma no se inscribe
en la línea de desenlazamiento que fue perseguido por la reforma de 2006. Los Länder, como ya dije, han ganado cierto apoyo financiero de la federación, pero al mismo tiempo tenían que dejar algunas competencias y habría más control por parte de la federación. El presidente del Bundestag, de nuestro Parlamento, ha criticado fuertemente esta reforma diciendo esta ley, a pesar de que sea constitucionalmente posible, a pesar de la cláusula de eternidad que tenemos en la ley fundamental, va a debilitar el federalismo alemán y por eso él no estaba de acuerdo con esta reforma. Conclusión en general, a pesar de los intentos de desenlazar el Estado federal, en particular por la reforma de 2006, el federalismo alemán se acerca con la última reforma de nuevo a una mayor cooperación institucionalizada. Esta orientación cooperativa corresponde a la advertencia de los teóricos del entrelazamiento político con respecto a la trampa del desenlazamiento. Es un poco complicado. La trampa de entrelazamiento es cuando, como en el caso de Bundestag y Bundestag, las dos posiciones distintas pueden chocar y conducir a un bloqueo. Por eso dicen, pero hay también una trampa de desenlazamiento que ocurre cuando un problema no puede ser solucionado solamente en un nivel y la separación sería artificial. Entonces, ahora más bien la línea de entrelazamiento y esta teoría política, así como la política de reforma del federalismo en general, queda y quedará siempre ambivalente. Es un poco como una coyuntura y tenemos que ver cómo se desarrolla Europa. De todas formas, mi mensaje es un federalismo vivo, es un federalismo dinámico y yo creo que las fuerzas políticas tienen que reconocer esto y adaptar el sistema también a las nuevas necesidades. Un gran teórico alemán de derecho constitucional, Richard Thoma, en la República de Weimar dijo siempre, cuando una constitución sea demasiado rígida, él va a brechen, él va a romper más fácilmente que un sistema un poco más flexible. Nada más. Gracias.